Bueno, hermanos, miré el reloj. Vamos a abrir en Hechos capítulo 13. Y voy a leer un pasaje en un pasaje que no es muy motivador, porque es un pasaje donde arranca una discusión, donde los, los apóstoles discutían con los gentiles, con los judíos. Entonces eso trae una consecuencia. Allí viene la expansión del evangelio hacia afuera de las tierras de los judíos. Y dice el versículo 44 del capítulo 13 de Hechos: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué expresión esta, ¿no? ¿Se imaginan si esto pasara hoy? ¿Cuántas cosas podrían cambiar, no? Toda la ciudad, dice. No lo invento yo, está en el texto bíblico. Ahora, versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron ¿de qué? Celos. Esto eran los judíos nomás. En la iglesia de Tacuarembó no. Celos no existen. En la iglesia uruguaya, celos no existen. Eso eran los judíos nomás. Saben que soy bien irónico en esto, ¿no? A veces los celos están más a flor de piel de lo que nosotros pensamos. Y tenemos que cuidarnos. Porque ese es el sentimiento que lo queremos disimular y a veces hacemos alguna cosita que no está del todo bien, pero simplemente por celos. Y hermanos, recuerden esto, el celo, los celos entre hermanos, eso no es inspirado por Dios. Y acá vemos, en este pasaje, bien claro que no era inspirado por Dios lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando, que era que la gente se juntara a escuchar la palabra de Dios, sí, eso era inspirado por Dios. Era Dios detrás de eso. Pero habían algunos religiosos, algunos que empezaron a ver que sus estructuras se empezaban a romper y estaban naciendo otro mensaje. Cristo había venido a traer otro mensaje. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera donde iba a romper toda la estructura que armaron los fariseos y los escribas y tantas cosas, y había celos. Dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedos y hablando con ganas, con firmeza, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, en su pueblo, al pueblo judío, pero no le recibieron. Y acá el apóstol hace referencia a eso. Era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios. Y la palabra llegó. Jesucristo anduvo entre ellos. El mensaje llegó. ¿Pero qué pasó? Dice el apóstol. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Dice, bueno, ustedes tuvieron el privilegio. Dios llamó a Jesucristo de ese pueblo que creó con Abraham. Cuando le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, a veces decimos que Dios eligió un pueblo para sí. Y me parece que mejor dicho quedaría como que Dios preparó un pueblo para sí. Porque cuando llama a Abraham,
Le dice, salí de la tierra de donde estás, de Ur de los Caldeos, y dejá tu familia y salí con tus íntimos. Y ahí Dios con Abraham empezó a formar un pueblo. Un pueblo que iba a ser muy duro de cerviz, dice la Biblia, ¿no? Hoy lo diríamos en criollo, cabeza dura. Esa expresión calzaría con nosotros a veces un poquito cabeza dura. Sí. Pero Dios, a través de la obra del Espíritu Santo y de aquellos que pasan por la cruz y reciben a Jesús como Salvador personal, Dios está formando un pueblo para sí. Y el mensaje llegó, y el mensaje lo tenés vos y yo. Podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos decir, tengo este privilegio. Ellos lo rechazaron. ¿Saben cuánta gente hoy rechaza el Evangelio? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da tristeza. Cuando voy con el ómnibus, con el coche bíblico y ven los textos y ven la gente que te hace señas y se burla. Y uno lo mira y dice, pobre, ¿no? Porque le parece que se está burlando de mí o de los que van repartiendo folletos, para los que salen a repartir folletos. Y vos decís, pero pobre, les parece que se están burlando de mí. Bueno, gracias. Entonces, es todo un tema esto. Rechazar. El Evangelio es rechazado hoy y se rechazó desde el principio. Aún más, fue rechazado por aquellos que tuvieron el privilegio de que Jesús saliera de ellos. Así que si a Jesús lo rechazaron, ¿por qué no a nosotros? Lo más lógico que es que nos rechacen. Pero el Evangelio sigue. Gracias a Dios que Israel como nación, no voy a decir, no es gracias a Dios, digo que Israel como nación no reconoce a Dios, a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero hay muchos judíos que sí. Muchos judíos que entran dentro de esa expresión que creo que dice Efesios, capítulo 1, creo que es de quitando la pared intermedio de dos pueblos hizo uno. Y no es el Estado de Israel, pero hay muchos judíos que sí están aceptando a Cristo. Y muchos están reconociendo que son los judíos mesiánicos y están viviendo las enseñanzas de la Biblia. Y cuando te encontrás con un judío, no es judío y gentil. ¿Qué somos? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces que Pablo diga, nos volvemos a los gentiles, no significa que el Evangelio ellos ya no lo pueden escuchar más. Para lo largo de la historia, vemos muchas iglesias y muy buenas evangélicas en Israel y en muchos lugares donde hay muchos judíos que están viviendo lo que vivimos nosotros. Pero en esa discusión, volviendo al texto bíblico, dice, ya que ustedes se juzgan entre ustedes como que no merecen este mensaje, porque si lo rechazás, parece que vos no sos el objetivo del mensaje, nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y hasta aquí nomás con la lectura, porque no vamos a poder sacar varias cosas que tenía acá anotado por el tiempo, pero por lo menos sacar algunas cosas que nos puedan desafiar en esta noche. La actitud de los apóstoles, a pesar del rechazo, hablaban con qué? Con denuedo, con ganas. Jóvenes
donde estudias, a pesar que te rechacen, habla de Cristo con ganas. En tu trabajo, aunque se burlen, marca la cancha. No te dejes mover porque otro te diga, vos sos el religioso que vas a las iglesias el domingo o el sábado y no haces tal y tal cosa. No importa que te digan eso, porque el problema no está en vos, el problema está en ellos. Nosotros como cristianos ya tenemos la esperanza, tenemos a Cristo y quiere a Dios que todos los que están acá, si hoy te toca pasar a la eternidad, vas a estar en la presencia de Dios. ¿Podemos afirmar esto? Yo sí. Si yo me muero acá ahora, le voy a dar un poco de trabajo, porque este grandote, sacarlo de acá, y la policía, y toda esa vuelta por fuera de la casa, en fin, toda esa cosa. Pero tranquilo, yo estoy tranquilo allá arriba. Y si eso le pasa a cualquiera que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, si vos no aceptaste a Jesús y no le pediste perdón por tus pecados y la sangre de Cristo no limpió tu corazón, ojo, ahí sí la muerte es un problema. Porque la muerte para el creyente uno es un cambio de estado. Estoy acá, pero sigo estando después en la presencia de Dios, con un cuerpo nuevo, en un lugar que no entiendo muchas cosas, la Biblia dice, pero sé que es mejor que acá. Ahora, si no tenés la seguridad de que Cristo está en tu corazón, tenés la espada de Damocles arriba tuyo, que en cualquier momento podés pasar la eternidad, ¿y qué va a pasar con tu vida? Hoy, aquí en Tacuarembó, ¿cuántos no verán el sol mañana? Y no porque esté nublado. Y ninguno de los que estamos acá tenemos esta seguridad hecha, decir, no, mañana. Y hacemos planes y vamos a tratar de hacer esto, pero ninguno está seguro de esto. Lo que da tranquilidad y seguridad es decir, pase lo que pase, yo sé dónde voy a estar. Y para eso está la iglesia, para predicar este mensaje, una verdad absoluta, un mensaje seguro, con convicción. Por eso, donde estás, parate en el mensaje que realmente vale la pena por el cual discutir. A veces discutimos de política, a veces discutimos de fútbol, a veces discutimos de todo. Y nada de eso es una verdad absoluta. Pero el Evangelio es una verdad absoluta. Dios es una realidad. Por eso Pablo dice, bueno, con denuedo, con ganas, aunque me rechacen, yo voy hacia adelante. Dios tiene orden. Y esto es bueno que lo pensemos dentro de la iglesia también. Dios es un Dios de orden. Viene esa expresión que dice Pablo, era necesario que se predicase a ustedes, pero como ustedes rechazaron, vamos a donde los gentiles. Hay un orden establecido por Dios. En todas las cosas de nuestra vida, y cuando vamos a lo espiritual más, Dios tiene un orden. Cuando nosotros queremos saltear ese orden, ahí nos equivocamos. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sara y Abraham? Dios tenía un orden. Había un hijo de la promesa, Isaac. Pero alguien alteró ese orden. A alguien se le ocurrió una idea maravillosa y quiso ayudar a Dios. Y humanamente Abraham se dejó influenciar por esa decisión. ¿Y qué pasó? Se varió el orden de Dios y hasta hoy las consecuencias las seguimos viendo en el mundo. Entonces, queridos, en nuestra vida espiritual, cuando variamos el orden de Dios, después hay consecuencias negativas. Dios tiene un orden. Hay una decisión. Ustedes rechazan, no me voy a callar la boca, voy a seguir predicando. Hay una gracia extendida. La gracia para los judíos, pues la gracia para cada uno de nosotros. Pasaron más de 2000 años y la gracia de Dios sigue estando dispuesto a recibir a aquellos que vengan a la cruz, que vengan a Cristo. Porque eso puede transformar tu vida. Y hermano, alguien decía por ahí, cuando uno está desanimado y vienen problemas y vienen pruebas y parece que la gracia se esfuma. Quiero decirte, la gracia de Dios nunca se va a esfumar, siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Aunque te veas solo, agárrate a la gracia de Dios. Agárrate a Jesús, porque Jesús está ahí. No estás solo nunca. No estás sola nunca. Aún en los momentos de crisis más dolorosos, Dios está ahí.
Y estoy seguro que si hiciéramos un tiempo para compartir testimonio de momentos difíciles donde sentimos que Dios estaba ahí, estaríamos un buen rato más, ¿sí o no? Y ese Dios sigue estando hoy. La gracia de Dios es extendida. El versículo 47 hay un gran mandamiento. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Y esto es un mandamiento que sigue vigente hoy para la iglesia, 25 años. Y quiera Dios que el salón que se construya adelante lo más rápido posible pronto quede chico. Y los salones de todas las iglesias que predican el Evangelio en Tacuarembó y en nuestro país queden chicos. ¿Por qué? Porque la iglesia cumple el mandamiento de predicar. A veces no vamos a ver los resultados inmediatamente, pero sí lo vamos a ver, quizás en la gloria. El año pasado, este febrero fue aquí en Tacuarembó, no, este fue el último. El año anterior paramos ahí en Paso de los Toros al mediodía, alguno no sé si estaba ahí, y de repente aparece un auto que estuvo dando vuelta, también llovinando, voy así, y alguien se acerca y dice, este paisano yo lo conozco. Cuando dijo paisano, yo pensé en alguno que estaba por ahí, ¿no? Yo pinta paisano. Pero no, se acercó a mí y me dijo, ¿te acordás de mí? Era un chico de acá de Tacuarembó, que hacía años que había varias campañas. Ahora es camionero de UPM, tiene su familia y se congrega en la iglesia evangélica en Paso de los Toros. Y uno dice, ustedes no lo vieron más, yo ni el nombre me acuerdo, digo la verdad. En la carpa pasaron cuántos. Pero el tema no es meter gente dentro de la iglesia, el tema es predicarles el evangelio y que ellos tomen el evangelio y que Dios con ellos haga lo que quiera. Por eso, no sé si alguien acá me decía el otro día, 25 años, che, deberíamos ser unos cuantos más acá adentro. Y bueno, y capaz que sí. Pero Dios me manda a predicar el evangelio. No me manda a retener gente atada a una columna dentro de la iglesia. Y quizás andarán por ahí, quién sabe cuántos. Pero el mandamiento que encontramos en este versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. El mensaje cual esté puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Jesucristo, ese que caminó por este mundo, ese que fue a la cruz, ese que sufrió, pero es el mismo que hoy seguimos hablando. Y ha sido te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, ¿dónde es lo último de la tierra? ¿Puede ser Tacuarembó? Y según de dónde lo mires, según el punto que mires el globo terráqueo, estás acá, hay un punto del otro lado que para vos es lo último. Dios alcanza y el Evangelio está llegando a lugares increíbles de una manera tremenda. Y hay hermanos que pasan situaciones extremadamente complejas. ¿Para qué? Para que la luz del mensaje pueda llegar y para que sea de bendición a tantos hasta lo último de la tierra. Y hermanos, vos y yo tenemos que ser protagonistas. Por eso me gusta decir esa frase, no me gusta que me cuenten la historia, me gusta ser protagonista de la historia. Dios quiere usarte para bendición. Hay mucha gente que aunque se burle de vos, está en tinieblas. Aunque diga no precisa el evangelio, eso es para aburrido, esto que el otro, y un adolescente dice eso, después se pega un tiro y se mata. ¿Cuántos adolescentes se matan? Tristemente en nuestro país. Es muy grande la estadística eso. ¿Y cuántos piensan en hacerlo? ¿Y cuántos son influenciados por la música y por temas que te hacen perder el valor de la vida? Y no solamente eso,
¿Cuántas veces, en cuántos juegos, y en cuánta música y en cuántas dinámicas que nuestros adolescentes y jóvenes tienen que enfrentar, los llevan a jugar con la muerte? No a tenerle miedo a la muerte, a jugar con la muerte. Entonces después de jugar con la muerte a experimentar la muerte, hay una diferencia, un paso muy cortito. Y el enemigo cauteriza la conciencia jugando con la muerte. Pero el tema es, o la noticia es que después que cruzas la frontera, no vuelve para atrás. No sé cómo está cada uno en esta noche. No sé si has pensado alguna vez decir, no vale la pena seguir viviendo. Quiero decirte que este es un pensamiento diabólico que te quiere destruir. Pero el mensaje del Evangelio que lleva luz a los gentiles, a todas las naciones, hasta el final de la tierra, nos dice hoy, hay esperanza. Y por eso, aunque se corte la luz, aunque seamos 4 dentro de una carpa, y estamos en el tree una noche predicando, éramos 4 literalmente. Y yo prediqué para afuera como que tuviera multitudes. Y se corta la luz y se corta la transmisión para afuera. Y dijimos, bueno, Señor, ya está. Nos quedamos orando ahí y aparece en la oscuridad una señora. Y dice, quiero saber cómo terminaba la historia. Y ahí prendimos, no sé si fue una vela, una linterna, algo, en un grupo chiquito. Le predicamos, esa mujer aceptó a Cristo y fue miembro de la iglesia del Tree por muchos años. Ahora falleció. No me importa si son 4, si son 1000 o son 3. Lo que me importa es que tengo que cumplir con mi función. Y ese es el desafío para la iglesia. Nunca te vayas detrás de los números y las cantidades y los aplausos y Anda detrás de tu fidelidad frente a Dios para cumplir con el mandamiento de Dios. Pero mira el reloj de vuelta. Hay un mandamiento para cumplir. Hay un destino, el final de la tierra. Y miren lo que dice el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué expresión esta, ¿eh? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que hay algunos ordenados de antes y otros no. No está diciendo eso. Cuando uno sigue el hilo conductor de la interpretación del pasaje, tiene que interpretarlo como viene el pasaje. ¿Y la salvación para quién es? Es para todo. La orden de la salvación, de que todo el mundo pueda acceder, que vengan a Cristo, era para todos. Pero ahí se necesitaba la acción de la fe de cada persona. Y frente a lo que yo reacciono, frente al mensaje del Evangelio, va a ser la consecuencia. La orden era para todos. El Evangelio es el Evangelio de la vida eterna que es para todos. Estaba la promesa de la bendición. Había un mandato de Dios que es una orden imperativa. Quiero leer solamente un versículo rápido. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, que fue lo que leímos? Mencioné rápidamente de Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti algunas familias de la tierra, dice ahí. Todas. Entonces, la orden de Dios, el manda, es para todos el Evangelio. Dios no eligió a nadie para salvación y a otros para perdición.
Dios eligió dar un mensaje para que todos los que quieran creer y actuar su fe en Jesucristo puedan tener la salvación. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Les pide por favor a aquellos que yo mencioné o que elegí antes de la eternidad que acepten. ¿Dice eso? No, hay un mandamiento imperativo, dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la orden de Dios. Ese es el mandamiento de Dios en general, que todos, y acá hablo del español bien hablado otra vez, ¿no? Hombres y mujeres, que donde están se arrepientan. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe, que es mostrándose Dios, mostrando que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y la fe, queridos, la fe es aquellos valores, aquellas normas, aquellos principios donde yo confío y me aferro de ellos. Porque hay mucha gente que tiene fe, pero no es en Dios. Los musulmanes tienen fe. Los hindúes tienen fe. Los macumberos tienen fe. ¿Pero dónde? En lo que conocen. ¿Qué conocen? El enemigo. ¿Qué conocen? Idolatría. ¿Qué conocen? Dios falsos. Entonces, en base a todo lo que aprenden de ese Dios, es donde desarrollan su capacidad de creer. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, le conocemos por lo que Él se ha manifestado y eso desarrolla nuestra capacidad de creer. Eso es la fe. Dios se muestra. Y esa capacidad de creer que yo tengo la pongo en la persona de Cristo. Por eso Dios dice acá, Dios dando fe a todos, mostrándoles a todos de que Cristo, ¿qué? Resucitó. Y porque Él resucitó, vos y yo estamos acá. Y la evidencia más clara y más grande de la resurrección de Cristo no son las cosas que se han podido encontrar arqueológicamente. La evidencia es que vos y yo estamos acá. Y que yo me acuesto cada noche y puedo decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando deje este mundo, sé que voy a estar en la presencia de Dios. Esa es la prueba más grande de que Jesús resucitó. Y para terminar, versículo 49, y la palabra de Dios, ¿qué dice? De Hechos, capítulo 13. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y queridos, este es el propósito de la iglesia. Que la palabra de Dios corra. Que la palabra de Dios sea conocida. Escúchame esto, a ver. No te pongas a discutir con un hermano de otra denominación. O con algún grupo por ahí raro, el Testigo de Jehová, mormones. No discutas. U otro que tenga una práctica diferente. No discutas. Simplemente preocupate de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y orar. Y dejar el resto en las manos de Dios. A veces no le vamos a cambiar su forma de pensar, a no ser que vea en mí algo diferente a lo que Él tiene. ¿Y qué es lo diferente? Que en mí vive alguien que es real. Y que mi fe está puesta en alguien que voy conociendo cada día un poco más. Por eso los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Y la forma de aumentar la fe es conociendo más a Dios, es experimentando a Dios, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, pero saber que Dios está.
Por eso como iglesia el desafío es este, y aquí termino en serio. Queridos, que quizás podamos tener esta frase o este versículo 49 en algún lugar que lo veamos todos los días, para que veamos que esa es mi responsabilidad. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y en tu trabajo vos sos responsable. En tu estudio vos sos responsable. En tu familia tú sos responsable. En tu barrio tú sos responsable. Ellos necesitan del Evangelio. Y vos lo tenés. No te preocupes tanto por los que rechazan. Preocúpate por aquellos que no lo conocen. Y los que lo rechazan, pues está tranquilo. Ora por ellos. Algún día te pueden sorprender. ¿No te ha pasado? Alguno que se burlaba, esto que lo otro, y de repente, en un momento, se le desarman todos, se le aflojan todos los tornillos, se le cae toda la estructura y dice, yo quiero ese evangelio que vos tenés. Pero cuando se acerque a mí, alguien así, me tiene que encontrar a mí como disfrutando del evangelio. Por eso, queridos, no es un aniversario. Es simplemente decirle, Señor, gracias, porque hasta aquí nos trajiste. Y seguimos orando para que nos utilices como iglesia, para que tu palabra llegue a toda la provincia de Tacuarembó, a todo nuestro país y, ¿por qué no?, más allá de las fronteras. Que Dios les bendiga y a seguir con la mano en el arado. Y si alguien no tiene a Cristo en esta noche, abrí tu corazón, pedí perdón, para que en esta noche puedas descansar en forma distinta, con paz en el corazón. Amén.